¿Se ve algo, chicos, o nada? Sí. Sí, doctora, sí se ve. Pero esperen un momento porque... Ustedes la ven, pero yo no. Un segundito. ¿La ven ahí? Sí, doctora. Sí. Pero esperen un momentito porque no me permite pasar de diapo en diapo. Ay, Dios mío. Chicos, ¿ahí la pueden ver? Sí, doctora. Bueno, Sí, perfecto. Bueno, acabo de hacer entrar el último chico, pero bueno, acá estoy como que tengo la mitad, yo la alcanzo a ver a mitad y me cuesta pasar una imagen de la otra. Por ahí veo que se me apaga el micrófono, se me prende la cámara. La pregunta es, ¿ustedes están viendo la pantalla y me ven a mí o no? No, doctora. Ah, bueno, ¿y a dónde estoy yo? Usted no la ve. Bueno, mejor, ¿para qué me van a ver? Ya estoy vieja y fea, ¿para qué me van a ver? Bueno, era para que reír un rato. Bueno, hola chicos, a los que han entrado recién, vamos a ver ahora, el día de hoy, vamos a ver el tema de las lesiones elementales secundarias. Este tema corresponde al tema 8 del programa analítico de la materia. Ustedes ya saben, ya el doctor les ha hablado en la clase anterior sobre lesiones elementales y les debe haber dicho
¿Qué significa que una lesión elemental sea primitiva y qué significa que una lesión elemental sea secundaria? En general, las lesiones elementales son variaciones de dispar etiología, es decir, tienen distintas etiologías y aparecen en el epitelio o en el conectivo y se expresan y se distinguen en la clínica a través de distintas enfermedades, las cuales pueden ser diagnosticadas a través de un estudio histopatológico. Las lesiones elementales secundarias se llaman secundarias porque derivan de las primitivas. Muchas veces, en la mucosa bucal, ustedes van a ver las lesiones elementales secundarias. El ejemplo clásico, por ejemplo, valga la redundancia, es del caso de un pénfigo. El pénfigo es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la aparición de ampollas en la mucosa bucal. Como las ampollas, ya les habrá dicho el doctor cuando les he hablado de lesiones elementales primitivas, son de vida efímera porque cuando están en la mucosa bucal están sometidas a un traumatismo constante. Entonces esas ampollas se rompen y dejan como consecuencia una erosión. Ya vamos a ver un poco más adelante qué es una erosión. Entonces nosotros cuando vamos a ver esa mucosa bucal afectada por una determinada patología caracterizada por ampolla como lesión elemental, nosotros vamos a encontrar la erosión, que es la lesión elemental secundaria. Pero a la vez esa erosión o ese secundarismo de la lesión elemental nos va a permitir saber cuál ha sido la lesión elemental primitiva o la lesión elemental que ha precedido a esa lesión secundaria. Nosotros vamos a ver dentro de las lesiones elementales secundarias dos grandes grupos. En primer lugar, todas aquellas que producen soluciones de continuidad en la mucosa. Y otras lesiones que son secundarias, que afectan la mucosa, pero que no producen soluciones de continuidad. Dentro del grupo de las lesiones que producen soluciones de continuidad, vamos a hablar de la ulceración, de la úlcera, de la erosión, de la grieta o fisura, de la escoriación, de la perforación y de la cavidad. Y de otras lesiones que no dan soluciones de continuidad, vamos a hablar de mácula, de costra, de cicatriz, de escara, de esfacelo, de absceso, de fístula y de indentación. Chicos, antes que me olvide, este tema, o la bibliografía de este tema, es el tomo 1 del doctor David Grimpa. Yo lo que les estoy diciendo es una copia fiel del tomo del doctor David Grimpa, que les estoy comprimiendo, porque cuando él habla de lesiones elementales, bueno, y habla, como él es médico, tiene muchos ejemplos de enfermedades desde el punto de vista médico. Entonces yo lo que he hecho es comprimir, pero la bibliografía y las lesiones elementales la estudian del tomo 1 del doctor David Grimpa. Vamos a continuar. ¿Qué son las soluciones de continuidad? Son las pérdidas de sustancia. Pérdida de sustancia de la mucosa o del epitelio mucoso. Esas pérdidas de sustancia pueden ser de origen traumático o de origen no traumático. Dentro de las lesiones de origen traumático, es decir, dentro de las pérdidas de sustancia que se originan por un trauma de la mucosa, están las heridas, las contusiones, las laceraciones y las escoriaciones. Heridas y contusiones ya lo hemos visto nosotros cuando hemos hablado de la parte de semiología. Digo, laceraciones. ¿Qué es una laceración? Una laceración se produce o es frecuente cuando, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? Cuando se hace un tratamiento odontológico donde el paciente está mucho tiempo con la boca abierta y se ha colocado, por ejemplo, un rollo de algodón para absorber la saliva, y esa mucosa que está seca, cuando nosotros extraemos ese rollo
de algodón de la mucosa, a veces se produce un desprendimiento superficial de ese epitelio. Eso es una laceración. Y por último, ¿qué es una escoriación dentro de los traumas? Una escoriación es una pérdida de sustancia superficial y lineal producida. Generalmente es traumática y producida por el rascado. Ahora ustedes me dirán, ¿y cuándo o por qué se pueden producir estas lesiones de origen traumático? Por ejemplo, por algún alimento. El paciente está comiendo y por algún alimento, por ejemplo, hay muchos pacientes que están comiendo el pollo y el huesito, a lo mejor del pollo, ha producido una lesión de tipo traumática o una herida en la encía o en alguna parte del tejido blando de la mucosa bucal. También se pueden producir por mordeduras por accidentes, por ejemplo, o por algún instrumento quirúrgico que se esté usando en un acto quirúrgico, puede producir una solución de tipo traumático en la cavidad bucal. ¿Y cuáles son las no traumáticas? Las no traumáticas son aquellas congénitas o adquiridas. Las congénitas son primitivas por trastorno, son lesiones que se producen por un problema del desarrollo o detención del crecimiento. Y las adquiridas son, por ejemplo, ya vamos a ver, las ulceraciones, las úlceras, la perforación, la cavidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es una ulceración. La ulceración es una pérdida de sustancia, aguda o subaguda, persistente, pero que tiene tendencia a la cicatrización. Fíjense bien el concepto que yo les doy, porque este concepto hace a la diferenciación entre una ulceración y una úlcera. Ya vamos a ver más adelante, cuando hablemos de úlcera, la úlcera es de evolución crónica. Esta es de evolución aguda. Esta tiene tendencia a cicatrizar, la otra no. ¿Qué es una ulceración o cuál es la etiología de una ulceración en la mucosa bucal? Por ejemplo, las que se producen por una prótesis que a lo mejor está desadaptada o está fracturada, por un elemento dentario que puede estar fracturado y está dando en el tejido blando y produciendo una ulceración. Pero también se da, por ejemplo, una ulceración es secundaria a la necrosis de un afta. Cuando ustedes vean aftas, ustedes van a ver que el afta es una lesión inicialmente necrótica. Es decir, la lesión elemental que caracteriza al afta es una necrosis. Pero secundaria a esa necrosis que se produce en la mucosa, hay una ulceración. Primero hay necrosis y después ulceración. Después también pueden aparecer ulceraciones secundaria a una periadenitis necrótica recurrente de Sutton, que cuando vean afta van a ver que es una afta mayor, que se produce en la mucosa bucal y que asienta sobre un nódulo. Ya cuando vean afta no los quiero confundir demasiado porque si no se les va a hacer un bollo en la cabeza. También pueden ser secundarias las ulceraciones a enfermedades de la sangre. Por ejemplo, las agranulocitosis, las leucemias, las anemias, pueden dar ulceraciones en la mucosa bucal. Ahora, fíjense la importancia de esto que yo les remarco aquí abajo. Cuando esta ulceración se hace crónica por la persistencia del agente o del trauma, es decir, supongamos en la mucosa bucal una ulceración producida por una prótesis fracturada. Si el paciente está permanentemente o durante un tiempo de evolución largo con ese trauma en la cavidad bucal, esa ulceración que al principio será aguda o subaguda, si el trauma persiste, si nosotros no lo eliminamos al agente que le está produciendo el trauma, se empieza a fibrosar. Los bordes de esa ulceración se empiezan a hacer fibrosos y ahí en ese momento puede haber sospecha
de una transformación de esa ulceración en otro tipo de lesión. En ese caso, en forma inmediata, habrá que hacer un estudio histopatológico, una biopsia, para confirmar el diagnóstico en caso de sospecha. Acá vemos una ulceración. Mire, acá estamos viendo una ulceración en el dorso de la lengua, y la ulceración tiene características que la diferencian de la úlcera. Eso les repito al cansancio. ¿Por qué? Cuando llegan en el examen final y uno les pregunta la diferencia que hay entre una ulceración y una úlcera, no sabe. La ulceración es superficial, la pérdida de sustancia es superficial. Generalmente suele tener una inflamación perilesional. ¿Qué quiere decir? Que alrededor de esa ulceración suele haber un epitelio que está inflamado. Es dolorosa. Siempre, tiene la forma del agente que la está produciendo. A veces hay adenopatías, y es lo que les había dicho anteriormente, puede derivar en un carcinoma. Cuando esa ulceración se la deja y el trauma persiste, puede empezar a transformarse. Los bordes de la ulceración son bordes no evertidos. La consistencia es edematosa, la base de la ulceración es no indurada y no está infiltrada. Cuando ustedes palpen la base de la ulceración, no está indurada y no hay infiltración. Acá estamos viendo, miren ustedes lo que yo les decía. Este es, por ejemplo, un elemento, un molar, con una malformación que está traumatizando la mucosa yugal y está produciendo una ulceración que es la copia del trauma o del elemento que lo está traumatizando. Acá tenemos otra. Miren ustedes, este elemento fracturado está dando en el borde de la lengua y está produciendo una ulceración. Vamos a otra. Acá hay un afta. Miren, esto ya ha pasado de ser inicialmente necrótica, a ver si la puedo. ¿Se corre? ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Sí, doctora. Bueno, miren, acá hay una afta mayor, ya van a ver que hay aftas menores, hay aftas mayores y aftas herpetiformes clínicamente. Acá nosotros estamos viendo una afta mayor en el borde de la lengua que ha sido, inicialmente ha habido una necrosis y a posterior tiene una ulceración. Acá tenemos otra patología de un afta. Vamos a esta otra. Miren ustedes, miren esa ulceración. Miren acá el elemento fracturado. La ulceración copia, les vuelvo a decir, la forma del elemento que la está traumatizando. Vamos a la úlcera. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de ulceración? Aguda o subaguda. Esta es una ulceración crónica y que no tiene tendencia a cicatrizar. Esa es la diferencia entre ulceración y úlcera. La ulceración tiene tendencia a cicatrizar, esta no tiene tendencia a cicatrizar. Son de pronóstico más serio. Las úlceras o las patologías que dan como lesión elemental las úlceras, en general son patologías más serias. De pronóstico serio, perdón. Acá está, son de pronóstico serio y obedecen a causas infecciosas crónicas o carcinomatosas. Muchos carcinomas de la mucosa bucal se manifiestan a través de lesiones elementales que son úlceras. Cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una úlcera o de una ulceración, hay que tener en cuenta caracteres como son la localización, la forma, la profundidad, la adherencia o no a los planos profundos, la evolución. Vuelvo a repetir y les repito hasta el cansancio. Una es de evolución aguda o subaguda y la otra es crónica. Las ulceraciones y las úlceras pueden ser consecutivas ¿a qué? A tubérculos o nódulos,
a tumores de tipo hiperplásico simple o blastomatosos, y a gangrenas, necrosis o necrobiosis, y a procesos de tipo inflamatorio que asientan en la herida bucal. Una de las úlceras, por ejemplo, que aparecen en cavidad bucal son las úlceras de la TBC. Miren, esto es una úlcera de TBC que como característica tiene, miren la forma irregular que tiene. No es lo mismo que la ulceración en general no tiene forma irregular. Suelen ser de tamaño distintos o disímiles. Los bordes, estamos hablando de la úlcera de la TBC, no de cualquier úlcera, son bordes deshilachados que tienen poca profundidad, porque si ustedes las ven se dan cuenta que en general no son sumamente profundas. Esta úlcera de la TBC no está adherida a los planos profundos. Es de evolución lenta y pueden o no estar comprometidos los ganglios. Pero acá vamos a ver otro tipo de úlcera. Miren esto. Esto es un carcinoma de piso de boca. Un carcinoma de piso de boca en este paciente que, si ustedes lo ven, miren, esta zona que yo les muestro con acá, esa es una adenopatía que corresponde a la región donde asienta este carcinoma. Este es un carcinoma de piso de boca que estaba producido por una prótesis fracturada, que el paciente la tenía, creo, no me acuerdo mucho, chicos, porque este debe ser un caso que lo hemos visto hace más de 10 años, pero creo que en su evolución esta úlcera tenía más de 4 años. El estudio histopatológico, por supuesto, dio como resultado un carcinoma de células escamosas. Vamos a esta otra úlcera. Miren, esto es una úlcera en semimucosa de labio. Fíjense esto a los 30 días, miren cómo había comenzado este paciente, y a los 30 días, miren el tamaño que tiene esta úlcera. Vamos a otra úlcera. Úlcera en el vientre de lengua. Fíjense, acá también estaba en contacto con una prótesis fracturada. Ahora les voy a mostrar algunos casos clínicos como para que en este tema que, digamos, dentro de las lesiones secundarias, los más importantes son la ulceración y la úlcera. Vamos a ver, no me acuerdo, a ver, este dice, paciente, ya me estoy acordando, paciente de 75 años de edad que consulta por un dolor lingual. Esta es una paciente que me la habían derivado de un hospital y que venía con su hijo, me acuerdo, la señora, que tenía este problemita ya hacía bastante tiempo. La paciente en el interrogatorio relata que la lesión en el borde derecho de lengua había aparecido 3 meses atrás y en un primer momento era pequeña y estaba en contacto con el aparato protésico. En ese momento la señora consulta a un odontólogo, que no éramos nosotros. ¿Y qué hace el odontólogo? El odontólogo le desgasta la prótesis, donde ella asentaba con el borde de lengua, ya les voy a mostrar. Le desgasta la prótesis y como el cuadro no cedía aún con el desgaste de la prótesis, que estaba muy mal hecho, la paciente decide consultarlo. Ahora les muestro el caso. Acá está. Miren ustedes. Miren esa úlcera en el borde de lengua. Miren acá. Era una úlcera bastante importante, medía de 3 por 2 centímetros en sus diámetros mayores. ¿Y qué pasaba? Ustedes fíjense en cómo los bordes de la úlcera están elevados. Esa es una de las características de las úlceras carcinomatosas, la elevación de los bordes. A la palpación se notaba la infiltración de la úlcera. Ahora ustedes no han visto paciente, pero cuando vean y palpen se van a dar cuenta cuando una lesión está infiltrada y cuando no está infiltrada. Por supuesto que la biopsia nos dio un carcinoma de células escamosas. Acá les muestro. Ustedes fíjense, acá está la señora, miren, acá está, a ver,
Voy a aumentar un poco. Miren ustedes cómo la úlcera, ¿ah?, del borde de lengua estaba dando a nivel de los molares. Entonces, ¿qué hizo el odontólogo? En vez de derivarlo a la cátedra de semiología y clínica estomatológica, miren ustedes, les desgasta, a ver si la puedo ampliar. ¿Se ve, chico, cuando la amplío o no se ve nada? ¿Sí? Sí, doctor. Y sí se ve, doctora. Miren acá, ustedes ven el espacio que hay acá. Es lo que hace, le desgasta este molar. Entonces, con mejor facilidad, la lengua se introducía ahí y hacía el trauma entre las dos prótesis. Por supuesto que la paciente con una úlcera en borde posterior de lengua, creo que al año falleció. Vamos con otro caso. Este es un paciente masculino, también que consulta por una lesión en mucosa yugal. Pero este paciente tenía un antecedente. Cuando ustedes vean cáncer se van a dar cuenta la importancia que tiene el cigarrillo y el alcohol en los carcinomas de mucosa bucal. Este era un paciente que bebía medio litro de vino por día y fumaba 30 cigarrillos diarios. Acá estamos con el paciente. Miren, en primer término, les muestro. Miren la adenopatía. ¿La ven? Miren el tamaño de esa adenopatía. Vamos a la lesión. Miren lo que es la lesión. Miren lo que es esto. Del tercio medio hacia el tercio posterior. Esto ya era una lesión, era un cráter. Es decir, tenía un aspecto crateriforme. Medía más o menos 6 centímetros por 4. Y el examen histopatológico nos informó sobre un carcinoma de células escamosas de mucosa yugal. Este paciente, perdón, les quiero decir que este paciente era portador de una prótesis de un cromo cuyo retenedor estaba fracturado y estaba dando en la mucosa yugal de hacía mucho tiempo. Vamos a otro. Esta es una paciente hipertensa, también fumadora de un atado de cigarrillo diario desde los 20 años. Vamos a ver esto. Miren. Miren los bordes, miren la profundidad, miren cómo penetra la pinza en la profundidad de la úlcera. Aquí creo que estamos, miren, a mayor aumento. Bueno, ahora vamos a erosión y abrasión. Vamos a terminar con las úlceras y la ulceración y vamos a seguir. ¿Qué es una erosión? Una abrasión. Es una pérdida de sustancia superficial, pero que no deja cicatriz, porque afecta solamente el epitelio. Esta erosión tiene lesiones que la preceden. Las vesículas, las ampollas, las pústulas, las pápulas, las necrobiosis y las necrosis. Fíjense que yo acá les he puesto, las erosiones pueden ser consecutivas. Por ejemplo, a herpes, a varicela, a viruela, que tiene como lesión elemental la pústula. Y la pústula da como lesión secundaria la erosión. Los pénfigos, que se caracterizan por la ampolla, y la ampolla al romperse da como consecuencia una erosión. Las pápulas de la sífilis secundariamente también dan erosiones. Y hay erosiones que son traumáticas por algodón, que en realidad son laceraciones y que no son verdaderas erosiones, sino son pseudoerosiones. Vamos a ver acá un pénfigo. El pénfigo, yo al comienzo, y ya creo que los alcanzo con la historia de la ampolla, el pénfigo se caracteriza, la lesión elemental que caracteriza al pénfigo es la ampolla. La ampolla dura segundos en la cavidad bucal por el trauma que tiene la cavidad bucal.
Entonces la ampolla se rompe y ustedes cuando vean pénfigo, cuando estudien pénfigo, van a ver que el techo de esa ampolla aparece sobre la erosión y los autores dicen como la tapa de una olla. ¿Qué les he puesto acá? La erosión aparece cubierta por el techo. El techo ustedes lo levantan con una pinza para algodón y abajo lo van a ver a la erosión. El citodiagnóstico que se llama de Sand y la histopatología sirven para confirmar el diagnóstico. Pero bueno, eso es lo he puesto como para adorno nada más porque ustedes no saben todavía. Fijo eso saber en el próximo. Acá creo que hay otra. Miren las erosiones. Acá, por ejemplo, tienen una ampolla que está bien formadita. Acá miren cómo ya la ampolla se ha roto. En algunos casos, por ejemplo, este es un pénfigo que ya está avanzado, porque el pénfigo cuando comienza como enfermedad es 1, 2 o 3 ampollas, y a medida que va evolucionando y sin tratamiento, se van aumentando las ampollas y se van fusionando unas con otras. Acá, por ejemplo, hay restos de techo de ampolla y en otros lados todo lo que ustedes ven rojo son lo que se llama erosiones. Este es un pénfigoide, es un eritema polimorfo que se caracteriza porque este es de evolución aguda. Y acá, por ejemplo, ustedes están viendo las erosiones, ven costra. Este también aparece como lesión elemental primitiva la ampolla y como secundarismo las erosiones. Este es otro pénfigo, miren lo que son esas erosiones. Acá estamos viendo un líquen rojo plano ampollar. El líquen rojo plano ampollar, ustedes lo van a ver, hay ampolla, y ustedes me van a decir, ¿y cómo sabemos si es un líquen, si es...? Por supuesto que en este momento no van a hacer diagnóstico ni de líquen ni de pénfigo porque no la conocen a las enfermedades. Pero cuando se diagnostica un líquen, siempre hay que buscar lo que acompaña al líquen y que son las estrías de Wickham y que no hay en el pénfigo. Esto es solamente como para ayornar un poco esto, ¿no? No se metan mucho porque todavía no hemos llegado a las patologías. Acá hay otro líquen, por ejemplo, que es ampollar, miren las erosiones. Este es un líquen, este creo que no era ampollar, era erosivo. Acá tenemos otro, miren, este es ampollar, miren la ampolla. Miren las erosiones. Vamos a la primoinfección herpética. La primoinfección herpética es producida por el virus del herpes simple, ya lo van a ver, que aparece con frecuencia en los niños y que va acompañada de un cuadro general que le produce fiebre, decaimiento, además se llama primoinfección herpética o gingivoestomatitis herpética porque toda la parte gingival está comprometida. Pero ¿qué pasa? En la gingivoestomatitis o primoinfección herpética, acá ya no hay ampolla, aquí hay vesícula. Pero acuérdense del cuadro que les mostré cuando hablábamos de las lesiones, que pueden ser las erosiones secundarias a vesículas también, no solamente a ampollas, también a vesículas. Vamos a el herpes, este es un herpes simple recidivante que también se caracteriza porque la lesión elemental es una vesícula. Se rompe la vesícula y deja erosiones y en la piel se cubre de costra. Acá estamos con un herpes zóster. El herpes zóster también es una virosis. Las erosiones, miren las erosiones que son consecutivas a las vesículas. Esto es solamente para adornar. El herpes zóster sigue el trayecto de un nervio sensitivo. Cuando ustedes vean virosis van a ver esto. No sobrepasan la línea media y este tipo de herpes es un herpes de tipo, le produce al paciente mucho dolor. Vamos a ver si hay otra erosión. Acuérdense que también hemos dicho que podían ser consecutivas a las placas mucosas de la sífilis. Acá estamos con un secundarismo sifilítico y acá están las erosiones en el paladar duro extendiéndose hacia el paladar blando.
Bueno, salimos de las erosiones que ya los he vuelto locos y vamos a la grieta o fisura. Las grietas o fisuras son pérdidas de sustancias lineales que se producen en especial a nivel de los pliegues cutáneos mucosos, como son, por ejemplo, las comisuras. Y obedecen a diferentes causas. Pueden ser a candidiasis, a enfermedades de tipo carenciales, a la hipovitaminosis, o en aquellos pacientes que tienen una pérdida de dimensión vertical, donde el pliegue, digamos, de la comisura es mayor y ahí hay mayor humedad y por lo tanto hay asiento de cándida. La grieta o fisura también aparece en sitios donde hay especiamiento córneo y pérdida de elasticidad, como ocurre en las queilitis. Muchas veces también se pueden agrietar las leucoplasias. Y vamos ahora a la escoriación. ¿Qué es la escoriación? Es una pérdida de sustancia lineal, superficial y traumática. Acuérdense al principio. Es muy rara en la cavidad bucal. La escoriación son muy raras en la cavidad bucal. Generalmente cuando se dan, aparecen, por ejemplo, a nivel del labio y se produce por el rascado en el caso de las lesiones de tipo pruriginoso, como pueden ser los herpes. ¿Qué es la perforación? La perforación es la pérdida de sustancia en forma de un ojal y que abarca todas las capas de un sector topográfico, pero además produce la comunicación entre dos cavidades, que puede ser boca y senos maxilares o boca y fosas nasales. Esta perforación puede verse secundaria o puede aparecer como secundarismo de un goma sifilítico. El goma sifilítico asienta en el paladar y puede producir una perforación del paladar y hacer la comunicación, y también en enfermedades como la leishmaniasis o en carcinomas que asientan en el paladar. Cuando ustedes vean carcinoma, van a ver varios carcinomas que asientan en el paladar y que han producido la perforación y la comunicación de dos cavidades. Vamos a seguir. A ver, ¿qué más falta? Perforación. Vamos a la cavidad. La cavidad es una pérdida de sustancia que es grande y toca o llega a los maxilares, pero no comunica boca y seno y o boca y fosas nasales. Por ejemplo, ¿qué ejemplo de cavidad tengo? Las necrosis que llegan al hueso. Ustedes, por ejemplo, no conocen porque no han visto farmacología, pero acá yo les estoy mostrando una osteonecrosis producida por bifosfonato. Los bifosfonatos son medicamentos que se utilizan para prevención y tratamiento de enfermedades con resorción ósea, como son la osteoporosis, en aquellos pacientes con metástasis de carcinoma. Estos tipos de medicamentos producen necrosis en los tejidos blandos y llegan a exponer el hueso. Miren acá están. Acá tienen otro tipo de necrosis producida por bifosfonato y que ha expuesto el hueso, pero no hay comunicación. Vamos a la mácula. Acá ya salimos de todas aquellas que producen pérdida de sustancia. Vamos a la mácula. ¿Qué es? Es una mancha secundaria. Todas las lesiones con contenido líquido, las pápulas y las inflamaciones pueden dejar secundariamente una mácula, que es una mancha pigmentaria que puede ser de tipo melánica o eritematosa, es decir, de color rojizo. La costra. ¿Qué es la costra? La costra es la desecación de una secreción o de un líquido. Esa secreción o ese líquido puede ser pus, puede ser sangre o puede ser una serosidad. Es importante saber o reconocer el tipo de costra, porque reconociendo a veces el tipo de costra
nosotros podemos orientarnos hacia el diagnóstico de la patología de ese paciente. Hay costras que son hemáticas, es decir, provienen de ampollas que son hemorrágicas. Las serosas provienen de todo lo que sean eczemas. Las serohemáticas son, por ejemplo, las costras que son mitad eczema y mitad hemática. Por ejemplo, el eritema polimorfo, que es lo que les he mostrado, que es un pemfigoide, ese se caracteriza por tener costra serohemática. Después tenemos las purulentas, es decir, que tienen contenido de pus, las necrobióticas, que provienen de las necrobiosis, y las melicéricas, que se dan, por ejemplo, tienen el aspecto de miel, por eso se llama melicérica, se dan en un tipo de patología que se llama el impético estreptocócico de piel. Acá creo que tengo algunas, miren, estas son costras hemáticas, sin duda han habido acá ampollas de tipo hemorrágico. Costras melicéricas, miren el aspecto de miel, por eso se llama melicérica, esto es un impético estreptocócico. Y acá tenemos costras de tipo purulenta, es decir, el contenido de la lesión ha sido pus. Vamos a la cicatriz. La cicatriz es secundaria a una ulceración o una úlcera. Es un tejido de neoformación. Repara la pérdida de sustancia que se ha producido. A veces se producen sin que haya pérdida de sustancia, a veces aparece en la cicatriz sin que haya pérdida de sustancia, pero ¿en qué caso? Cuando hay desorganización en el corio. Las cicatrices pueden ser esclerosas o atróficas, según haya o no fibrosis. Las cicatrices pueden ser estéticas o pueden ser inestéticas o viciosas. Las inestéticas o viciosas son, por ejemplo, pueden ser irregulares, pueden ser retráctiles. Las retráctiles son aquellos que han producido deformación o bridas, por ejemplo. Miren acá esta cicatriz, las bridas tremendas que ha producido. Sin duda se debe haber producido por una quemadura. Cicatrices de tipo queloide, hay hipertróficas y las atróficas. ¿Qué es una escara? La escara es el tejido necrótico de la necrosis o de la gangrena. Y el esfacelo es cuando la escara se desprende y está en vía de eliminarse. El absceso es una colección purulenta, aguda, subaguda o crónica. Semiológicamente es una lesión inflamatoria que está localizada. Estamos hablando desde el punto de vista semiológico. ¿Qué ejemplos hay? El absceso gingival y el absceso periodontal. Acá hay un ejemplo. No, de abscesos no tengo ejemplos, sí de fístulas. ¿Y qué es la fístula? Es un trayecto que proviene de la profundidad y que se abre camino a las partes blandas. Acá estamos con una fístula. Son consecutivas a procesos sépticos de las piezas dentarias. ¿Y qué puede pasar con una fístula? Se puede abrir en la proximidad del elemento que la está produciendo o de la sepsis dentaria que la está produciendo, o a veces se abren en la piel. La actinomicosis, por ejemplo, que es una enfermedad de tipo bacteriana, ese tipo de patología va a producir fístulas que se abren a nivel de la piel. Acá tienen ustedes una fístula que se está abriendo a nivel de la piel. La indentación es la marca que las piezas dentarias dejan en la mucosa. Eso generalmente se produce cuando hay una macroglossia o una lengua grande cuyo impacto se da a nivel de las superficies molares o incisivas. Y esos molares o esos incisivos dejan las marcas a nivel de los bordes o de la punta de la lengua. Acá hay otra, miren cómo se notan las indentaciones en esta lengua que es bastante grande. Bueno, después tienen ustedes otras modificaciones de la mucosa bucal que se denominan aplasia o hipoplasia, el edema, el leucoedema, el surco,
la atrofia, hipertrofia y la sabulla. Eso lo van a encontrar en el libro de Greenspan como otras lesiones elementales, o otras modificaciones en la mucosa. Vamos a ver, ¿qué es la aplasia? La aplasia es la pérdida de sustancia que son debidos a defectos de constitución. Por ejemplo, el labio leporino es el ejemplo clásico de una aplasia. Y en la hipoplasia, el tejido se constituye, pero es insuficiente, porque hay una disminución en el número. Acá, definitivamente, no se ha formado el tejido. Hay un defecto embriológico. El edema. El edema es, ya lo han visto ustedes, no lo voy a volver a repetir, han visto los distintos tipos de edema y cuáles son las características del edema. Acá les he traído un edema de Quinn como ejemplo. Vamos a la atrofia o hipertrofia de las papilas. Las papilas se pueden atrofiar o se pueden hipertrofiar. La atrofia, las papilas disminuyen en tamaño y hay disminución en el número. Pueden deberse en enfermos con hipovitaminosis o lo van a ver en el síndrome de Sjögren. Cuando vean la parte de patología de las glándulas salivales y vean las patologías funcionales, van a ver qué es el síndrome de Sjögren. Y la hipertrofia es característica, o el ejemplo de la hipertrofia es la lengua negra vellosa, donde las papilas filiformes se hipertrofian y dan a la lengua el aspecto de pelo, siendo el dorso de la lengua el área afectada. Muchas veces esto está asociado a determinados tipos de medicamentos. ¿Y qué es la sabulla? Es el aumento de la capa de revestimiento del dorso de la lengua. Eso se produce cuando no hay un buen arrastre de la salivación. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando, por ejemplo, hay enfermedades febriles o hay deshidrataciones, se forma la sabulla en el dorso de la lengua. Acá tenemos, miren la sabulla. Y por último, nos falta ver el surco. ¿Qué es el surco? El surco no es una solución de continuidad, no lo podíamos poner dentro de las patologías o dentro de las lesiones, elementales que producen pérdida de sustancia o soluciones de continuidad, porque acá no hay solución de continuidad, porque en el surco está recubierto por mucosa sana. El ejemplo clásico del surco es la lengua escrotal. Yo les voy a mostrar en la próxima, miren ustedes. Vean, esta es una lengua escrotal, qué fea, ¿no? Pobre lengua. Pero miren cómo está recubierto por mucosa sana. Entonces yo no lo puedo incluir dentro del cuadro de las lesiones con pérdida de sustancia. Bueno, y hasta acá llegamos. Muchas gracias. Vamos a ver cómo llegamos acá. Bueno, chicos queridos, me gusta que se han quedado todos. Les vuelvo a repetir, la bibliografía, lo que yo he hecho, no ha sido más que un resumen del tomo 1 del libro del doctor David Greenspan. No hay mejor tomo, mejor bibliografía de estudio que la del doctor Greenspan. Y el tema de las lesiones elementales, lo que yo les quiero decir, que nosotros a veces... no es que repetimos como loro o repetimos lo que dice el libro. Las lesiones elementales tienen un concepto y el concepto hace a lo que es la lesión elemental. Yo no puedo inventar y puedo cambiarle los términos porque estaría diciendo algo que no corresponde al concepto de lesión elemental. Bueno, espero que hayan entendido y bueno, todas las dudas la vamos a disipar en el trabajo práctico. Y chicos queridos, les digo lo siguiente. El que no sepa lesiones elementales no entra a hacer el segundo módulo. Así de simple y sencillo. No podemos entrar a hablar de patología si no sabemos lesión elemental. No podemos hablar de pénfigo y no podemos hablar de lo que es una ampolla si no tengo el concepto de lo que es ampolla.
sí o sí, las lesiones alimentales, como dice Grimpan, son el abecedario de la patología. Bueno, chicos queridos, nos vemos. Les subo la clase, les queda la clase de análisis de laboratorio.